Entonces, aquí entramos a un tema del acoplamiento, ¿no? O sea, ¿cuál es el tema de acoplamiento? Imagínense ustedes, nuestro sistema de comunicaciones, con la forma más elemental, imaginémoslo como una fuente, ¿ok? Una fuente de energía ondulante o de una fuente de AC, ¿no? Pero es una AC que es de alta frecuencia. O sea, estamos hablando, como hemos visto aquí, 100 MHz, 10 MHz, no es 60, ¿va? Como la parte de la que llega a la casa. Esa a nosotros no nos interesa porque ahí no se van a dar ciertos fenómenos. De hecho, tenemos líneas de transmisión, hemos alambrado la casa con un montón de líneas y estos problemas no se presentan ahí porque la frecuencia es bien baja. Entonces, estamos hablando de frecuencia. Entonces, normalmente esto representa nuestro sistema de comunicaciones. Se va a comportar así, ¿no? Una fuente, una lista de voltaje que produce una señal, claro, es una señal modulada, es un sistema de comunicaciones. Lo podemos ver así para tratar de entender cómo es este asunto, qué pasa con el acoplamiento, ¿no? Entonces, normalmente vamos a tener líneas por todos lados en nuestro circuito. Pueden ser líneas cortas, puede ser una línea que está del tamaño de un circuito, o puede ser la línea que ocupamos para conectar una antena. La electrónica incluso puede estar pegada a la antena, pero tiene un elemento siempre que es una línea. Entonces, ahí va la línea. Ok, ahí va la línea. Y ahí entramos con la antena. Y es interesante que la antena prácticamente es algo que usted diría, uy, ese es un circuito abierto. Pero como hemos visto, aquí va a haber una corriente. ¿Ok? Tenemos una corriente. Y incluso acá vamos a tener una corriente. ¿Dónde no hay corriente? Cuando se termine el alambre, o sea, en la punta, por lo que hemos visto, porque estamos en alta frecuencia. Y que realmente, aunque esto sea alguna estructura que uno diría que no, ya vimos que ahí lo que estaríamos viendo es una impedancia, ¿no? Una impedancia. Es la impedancia de la antena. Ahora, ¿cómo tratamos las líneas de transmisión? Las líneas de transmisión, cuando nosotros las analizamos, vamos, esto no va a ocurrir. Aquí estamos hablando de una longitud, digamos, que usted tiene de la línea de transmisión. Esa línea de transmisión eh, tiene ciertos comportamientos muy particulares que no los vemos en frecuencias bajas. Incluso cuando usted ve en la teoría de circuito, obviamos este efecto, ¿no? Y es que las dimensiones del circuito, en este caso una línea, son comparables a la longitud de onda. Si usted tiene eso, ahí empiezan a pasar cosas extrañas. ¿Okay? Bien, en todo caso, el análisis que se hace es ese, de la línea. Se le considera como un elemento en que una corriente puede estar aquí con una fase y aquí con otra fase, porque la longitud lo da. Pero la longitud en términos de la longitud de onda, ¿no? O sea que ese análisis nos lleva a conceptos como la que vamos a considerar cuando tenemos una línea. Bueno, el más sencillo uno diría la atenuación. Ok, la señal se va a atenuar, sí, cierto. Pero muchas veces hablamos de líneas ideales, o sea, que en el cual la atenuación es despreciable. Ok, tiene una constante de propagación beta, bueno, más bien de fase, ¿no? Una constante de fase y una constante de atenuación. Eh, y la línea se habla de una característica que se llama impedancia característica. ¿Qué es la impedancia característica? Bien, este valor se especifica en ohmios. Bien, la impedancia característica es la impedancia que veríamos en una línea si fuera infinita. ¿Ok? Acá nosotros estaríamos viendo una impedancia igual que le llamaríamos Z I N.
sea, aquí estamos viendo del lado aquí. Aquí tenemos los terminales A y B de la antena. En los terminales A y B de la antena lo que vemos es Z sub A. ¿Ok? No es infinito esto, ¿ah? Primero, es una impedancia. Y ya vimos en el dipolo eléctrico, nos dio 73 ohmios más 42.5, interesante. Y pucha, y es una cosa abierta. Dice, pues, ¿cómo queda 73? Y yo esperaba que fuera infinito. Ah, y depende de la longitud que tenemos el alambre, cambiaba. Podemos quedar 300. Bueno, sí, podemos hasta verlo infinito si la longitud es de cierto tamaño, ¿no? O sea, en función de la longitud lo que vemos aquí. Pero, digamos, tenemos la impedancia ahí. ¿Y qué vemos de acá? Y esto es importante porque también vieron en circuitos un teorema de máxima transferencia, ¿no? Que el generador realmente, el generador que nosotros tenemos, se puede visualizar como una fuente de voltaje real, teórica, y una impedancia característica, pero una impedancia del generador, ¿no? Ahí tenemos un ZG ahí asociado. Así se representa cualquier fuente que tengamos. Y nuestro sistema de comunicaciones lo podemos ver así. Ahora, yo quiero transferir lo máximo acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que la impedancia interna del generador sea el conjugado de la impedancia que yo veo aquí. Ahora, ¿qué veo acá? Este es un alambre. Digamos que fuera una línea sin pérdidas, ¿qué vería acá? Si uno está pensando en que es un alambre de baja frecuencia, uno diría, tengo que ver Z, porque esto es un alambre y no va a hacerle ningún efecto. Además, es un alambre ideal, que es de un conductor sin pérdidas y sin nada. No, ¿verdad? No. Eh, si la línea fuera infinita, yo lo que voy a ver es este valor Z0. Y es un valor, en el caso de líneas con baja pérdida o pérdida cero, que es real, fíjense. Aún si no tuviéramos pérdida, es un valor real. Por ejemplo, las líneas coaxiales de la red que llega a su casa del cable TV es de 75 ohmios. O sea que cuando se dice 75 ohmios, no está diciendo que es la pérdida o que una resistencia seria. Es cómo se comportaría esta línea si fuera infinita y lo que daría la relación entre el voltaje y la corriente, ¿no? P entre I en los terminales de entrada de esa línea infinita me daría 75 ohmios. Eso es la impresa característica. Y es una propiedad ya de la línea, ¿no? Entonces hay líneas de 75, hay de 100, hay de 300, hay según lo que se ocupe, ¿no? Están diseñadas para tener eso. Bien. Eh, pero cuando no es infinita, como estamos diciendo aquí, sino que es finita, y le conectamos una carga, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Esta línea tendría una impedancia de Z0 si fuera infinita, pero lo que le pusimos fue una antena. Y la antena, por lo menos a la frecuencia que yo estoy operando, porque nuestro generador, la vamos a poner aquí, damos la frecuencia F0. Nuestro generador tiene esa frecuencia y a esa frecuencia esta cosa presenta una impedancia Z sub A. Y resulta que ¿qué voy a ver de este lado? Hay una función que define cómo se combinan estos dos. Es una función un poquito complicada, ¿no? Es una división entre dos sumas ahí de algo. Muy bien. Entonces, como vimos anteriormente, acá lo que se va a dar en este caso es que eso si lo vemos desde el punto de este lado para máxima transferencia, lo ideal sería que esto que yo estoy viendo acá sería Z0, pero Z0 si fuera infinita, pero como no es infinita, no finita la longitud y tiene una carga en el otro lado, lo que voy a ver es un combinado de estos dos, ¿verdad? Que dado por una expresión matemática. ¿Ok? Eso es lo que tendría aquí. Y yo quisiera que esto se parecieran de manera que yo pudiera transferir máxima potencia. Ese era uno de los problemas, transferir máxima. Y aquí estoy hablando de la antena en modo transmisión. Sin modo recepción, el generador va a estar del otro lado y es el mismo problema, transferencia máxima. Bien,
Pero otro problema o otra forma que se ve el problema, y por lo cual no hay transferencia máxima, es por las reflexiones. Entonces, ¿qué pasa? Si la impedancia característica de esta antena perdón, la impedancia de entrada de esta antena y la impedancia de la línea son diferentes, se va a producir reflexiones, ¿ok? Y también aquí se van a producir reflexiones. ¿Qué pasa con las reflexiones? Va a ser potencias que se regresan, que no se entregan. Ese por un lado. Y por otro lado, implican en distorsión. O sea que si usted saca, digamos, pone como terminal de entrada aquí y terminal de salida acá y saca una función de transferencia, ¿ok? Una función de transferencia de eso, ustedes vieron lo que son las funciones de transferencia, le va a dar una cosa que no cumple las características que minimizan la distorsión, sino que va a producir algo así como un rizado. Y el rizado se pone peor, ok, se pone peor a medida que las reflexiones aumentan. O sea, hay una relación eso. Si eso ocurre, la señal se va a distorsionar y es malo, ¿verdad? Para nuestro sistema de comunicación. ¿Qué tenemos aquí de problema? Uno, asegurar que la transferencia sea máxima. Primera cosa. Segundo, que estas reflexiones sean mínimas. ¿Cómo conseguimos que las reflexiones sean mínimas? Haciendo que estas impedancias se parezcan lo más posible. Pero a veces son bien diferentes. Por ejemplo, una antena puede ser bien diferente, ¿no? Como vimos en el caso del dipolo doblado, permite 300 ohmios y le ponemos una línea con impedancia característica de 300 ohmios, la cosa está bien. Eh, ¿Verdad? Eso varía con la frecuencia, pero digamos que la frecuencia F0 pegan bien. Entonces, la otra es meter un elemento aquí, un elemento que permita acoplar, especialmente aquí en la antena, para que se acerquen las dos impedancias. Bien, este capítulo se llama técnicas de acoplamiento. Entonces, tienen que ver con esta problemática, ¿verdad? Especialmente del lado de la antena. Claro que aquí puede haber un problemita todavía, pero normalmente si usted lo resuelve acá, es fácil resolverlo. Entonces, ¿qué pasa entre la impedancia de la antena y la impedancia de la línea? ¿Cómo las acercamos las dos? De eso trata cuando nosotros hablamos de acoplamiento de impedancia. Bien, todo este tema de línea de transmisión, reflexiones, impedancia características, atenuaciones, fase, eh, acoplamientos, técnicas de acoplamiento, todo eso es parte del electromagnetismo 2, visto teóricamente. Yo lo que estoy haciendo ahorita es una representación así rápida, por lo menos ver las nociones, ¿verdad? De esto. De ahí ya lo podemos aplicar entonces en antenas y lo podemos profundizar en otra clase que se llama redes de microondas, donde nos metemos otra vez. Con esto lo repasamos y empezamos a usarlo en aplicaciones prácticas. Este tema es importante, todos estos conceptos que están aquí, es importante tanto para las antenas, para su instalación, para detectar problemas, o sea, en la vida práctica es importante, para todas las redes de cable, para los asuntos de fibra óptica incluso. Hay algunos temas asociados con la línea de transmisión, ¿verdad? Con las guías y todo eso. Entonces, por eso es que es importante estudiarlo, ¿va? Previo, porque la primera que vamos a ver aquí está muy vinculada con eso. Vamos a ver. Pues, yo voy a tratar de explicarlo así de una forma muy... O sea, aquí el libro asume que uno maneja eso antes de tratar. Bien, vamos a ver. Esta es una forma, pues, de visualizar un problema bastante sencillo, ¿no? De una forma bastante sencilla. Bueno, esa era mi pretensión, ¿verdad? La próxima me puso una pizarra que está aquí, que usa creo que es más fácil dibujar ahí. Bien, entonces, este se llama acoplamiento. El stop es del inglés stop, que se usa cuando hablamos de líneas de transmisión. Y le vamos a poner un stop. Un stop es
una línea parásita, o sea, una línea que le colgamos a la línea. Es un elemento ahí extra que le ponemos a nuestra línea de transmisión. Bien. Les voy a mostrar cuál es la idea de un stop. Es esto. Entonces vean ustedes. Tenemos la línea. Vamos a poner aquí el cursor otra vez. Tenemos la línea el problema de la línea, tenemos el dipolo, digamos, que vamos a tener. Puede ser otro tipo de antena, no necesariamente un dipolo. Bien. Y lo que le vamos a poner es un trozo de línea en cortocircuito que tiene una longitud L. Y alguien dirá, bueno, pero un trozo de línea en cortocircuito, eso, esto es un corto. No. ¿Verdad? Cuando estamos en alta frecuencia, ¿cómo se comporta un cortocircuito? Si usted estudia las líneas, bueno, pues hay unos casos bien interesantes, o sea, una línea cortocircuitada, o sea, que le ponemos un corto aquí, le ponemos una longitud L a la línea y esta línea pues tiene su impedancia característica Z0. Esta tiene su impedancia, esta es la misma, ¿no? Del mismo tipo de línea, Z0, Z0. El tema es, esto es como ponerle un elemento en serie, o sea que el problema que tenemos aquí en paralelo, el problema equivalente ahí sería una línea que tiene una impedancia conectada acá en la punta, que es ZA, que es la antena, ¿no? Y a una distancia S le ponemos otra aquí. Que es Z, ¿cómo le llamamos a esta? ZS, voy a poner el nombre de Stu. ZS. Y lo que nos interesa es que vamos a ver una vez que pongamos esa cosa acá. Vamos a ver la impedancia de entrada. Ahora, esta línea, todas las líneas que estamos usando aquí, tienen una impedancia característica Z0, ¿no? Este es Z0. Todo esto tiene Z0. Bien. Entonces, este ZS es lo que estaríamos viendo acá. ZS. Ahora, cuando usted tiene una línea cortocircuitada, toda la teoría, bueno, y la práctica, nos muestra que nos da un valor, ¿cómo que se llama? Un valor reactivo. Okay. Pero aquí normalmente se va a preferir, en lugar de considerarlo como, porque esto lo podemos analizar de dos maneras. Verlo desde el punto de vista de impedancias o desde el punto de vista de admitancias. Es más fácil de admitancia, porque ¿qué? Tenemos un asunto en paralelo acá, ¿verdad? Cuando tiene admitancias en paralelo se vuelven sumas, como cuando está en serie. Entonces, vamos a construir, a ver, un modelo en el cual, ya no vamos a hablar de esto, sino que vamos a decir, bueno, las admitancias. Entonces, Y está
vamos a hablar la admitancia de la antena, porque es la forma en que esto se va a volver bien sencillo. Esta es la de la antena, esta es esto que hemos derivado aquí, y ese. Esta sería la que veríamos de entrada, y este es Y0. Bien. Ahora bien, aquí hay un trocito de línea que no lo resalté, un valor que es S, digamos. Antes de conectar YS, recorremos esa distancia de YS. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando usted se mueve, digamos, de la antena, se va caminando hacia donde va a estar el generador. Y usted está viendo qué impedancia vemos, que es la que estoy tratando de indicar con esto. ¿Qué impedancia vemos? La impedancia va cambiando. Ese es un efecto que va a tener la línea. Va a ir cambiando la impedancia de acuerdo a la longitud y de acuerdo bueno, la longitud en términos de longitud de onda, o sea, de acuerdo a la frecuencia. Entonces, se mueve, por ejemplo, una fracción de lambdas, punto lambda, punto 4. Usted, a medida que se va moviendo, la impedancia va cambiando. Entonces, nosotros nos vamos moviendo hasta un punto que esta impedancia sea igual a 1, o sea, que esta admitancia va a tener, bueno, eh, voy a hablar de otra cosa aquí antes de seguir con esta explicación. Otra cosa que vamos a hacer antes de introducir a cuánto es el valor ahí, es que vamos a normalizar los valores. Todos estos valores los vamos a normalizar. Entonces, si los normalizamos, los valores normalizados le ponemos una notación que, hay varias notaciones, pero vamos a usar una aquí que es ponerle un sombrerito, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a normalizar? La impedancia de la antena. Esta la vamos a normalizar y esta también. ¿Cómo la normalizamos? Es con respecto a Y0. O sea que el valor normalizado, YS normalizado, es igual al YS que tendríamos, lo que estaríamos viendo ahí, y normalizado con respecto a Y0. Y0 va a ser real, típicamente. Entonces todos los valores están normalizados. Eso se hace en la técnica esta. Entonces, si yo me muevo, aquí voy a tener un valor normalizado de lo que sea, lo que esté ahí. Pero usted se va moviendo y llegamos a un punto de longitud tal que lo que yo vea sea algo así, que me dé un valor 1, o sea que el valor 1 aquí es Y0, que me dé un valor 1 más, este es real, esta es una cosa que hay que tener en cuenta, Y0 es real, es una línea de ese tipo, que eso es real. Entonces, me muevo hasta un punto que sea 1 más JB. ¿Ok? O sea que tiene un elemento real que es igual a Y0 y un elemento reactivo que es saber qué valor, cualquier valor da, eso no lo sabemos. Pero cuando hacemos el cálculo, lo encontramos. Entonces, nos movemos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? La distancia S. En la distancia S, si cambia un poquito S, eso va a cambiar. S es un valor bien preciso que es igual a tantas longitudes de onda. Okay. Nos movemos hasta ahí y nos da este valor. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto es está en paralelo. Entonces, lo que vamos a ver de este lado, un poquito adelante, o sea, la mera puesta, la mera inmediatamente aquí, lo que vamos a ver es
YS, lo que vamos a ver es que YS se va a sumar a 1 más JB, porque está en paralelo. Son admitancias. Ya saliendo a este lado me da 1 más JB. Bien, pero yo quiero que esa suma resulte igual a 1. O sea, que una vez que le sume estos dos, lo que yo vea aquí, lo que yo quiero es que esto sea igual a Y, a Y 0. Eso es lo que ando buscando. O sea, que sea igual a 1. Porque aquí yo estoy hablando de valores normalizados, aquí no. Entonces, que sea igual a 1. ¿Cómo hago que esto sea igual a 1? Esto que está aquí. ¿Cómo hacemos que esto sea igual a 1? Haciendo YS igual a menos JB. Bien, cuando las líneas son cortocircuitadas, cuando es una línea cortocircuitada, la impedancia que vamos a ver es reactiva. ¿Ok? Siempre. Una línea, eso se demuestra con las ecuaciones. Siempre, siempre, siempre es reactiva. ¿Ok? Estamos hablando de una línea ideal. ¿Verdad? Entonces, lo que le hacemos es igual a J a menos JB. O sea, ya una vez que hemos encontrado, primero nos movemos aquí, encontramos la distancia y encontramos que nos da 1 más JB. Agarramos este valor y lo podemos calcular. Hay una ecuación que define esto. Usted le va moviendo la longitud hasta que cae en este valor. Entonces le fija esa longitud. Ya encontramos la longitud esta, encontramos la otra longitud, colocamos ese asunto y lo que estaríamos viendo del otro lado es Y0. Entonces, ¿qué pasa? Es igual a este. Un lado es igual al otro lado. Aquí tenemos Y0 y aquí tenemos Y0. Está acoplado. Este es un tipo de acoplador que gracias a encontrar esos valores exactos, logramos que a partir de este punto, lo que nosotros estamos viendo es Y0. Claro, aquí en este puntito no va a haber un acoplamiento, pero de aquí para atrás está perfectamente acoplado. ¿Cuál es el problema de esto? Que es sensitivo a la frecuencia. O sea que es bien sensitivo a la frecuencia. O sea que si nos volvemos como estas longitudes, son longitudes que son en función de la longitud de onda, estas longitudes físicas. S tendría tantos centímetros, L va a tener tantos centímetros. Y eso equivale a tantas longitudes de onda para la frecuencia que estamos trabajando. Se mueve la longitud de onda, se nos va, como que se llama ya esto ya no es 1 más J, sino que puede ser 1 punto y algo más J beta. Entonces ya no nos queda, esto va a cambiar y el otro cambia, y entonces ya no da esto. O sea, esto es bien preciso. Solo ocurre a la frecuencia central, F0, que es a la que hicimos el cálculo. Entonces, a medida que se mueve un poquito la frecuencia a un lado a otro lado, ya empieza aquí ya no es tan perfecto el acoplamiento. Entonces, el ancho de banda es bien corto, bien pequeño, ¿no? Es muy sensitivo, pero se puede usar si usted tiene una señal que tiene un ancho de banda bien angosto, sin problema. Entonces, este es el primero. Esto se puede calcular facilito, ¿verdad? Con la herramienta que se llama carta Smith. La carta Smith incluso está disponible en la, en la red. Hay unas gratuitas, hay uno que solo mete los valores y va saliendo usted. Si la sabe usar, usted encuentra todos estos puntitos. Eso es como un juego. Pero detrás tenemos que tener estos conceptos claros. Esta explicación es bastante buena si uno ya tiene las nociones. Si no, la explicación lo que lo va a hacer es preocuparlo un poco. Bien, consejo aquí, léanse en internet, uno puede encontrar o un libro de electromagnetismo, sino esto de las líneas de transmisión. Es un tema
que aunque no se lo hayan enseñado, usted lo va a ocupar si quiere aprender más. Bien, lamentablemente yo lo vengo a agarrar al final, pero ok. Bueno, entonces este es el stub matching. Entonces ustedes van a ver una cosa así rara, dice, hoy, escucha, tiene una línea y si alguien, alguien que nunca ha estudiado esto va a decir, hey, quítenle eso porque es un corto. No es un corto, es una rectancia. Y está colocada en un punto. Muévanlo para acá porque estorba. Tampoco. Está en un punto crítico. ¿Ok? Para acoplar y hacer que se reduzcan las reflexiones y haya una buena transferencia de la potencia. Lo mismo es desde el lado de transmisión que del lado de recepción. Bien, otro, otro, otro acoplador que vamos a usar otra vez con el asunto de las líneas de transmisión es lo que llamamos el transformador de lambda cuartos. Entonces, lo que hacemos es meter un trocito de línea. Ustedes ven que aquí viene la línea con su impedancia característica Z0, pues ese es el tipo de línea. La misma línea está del otro lado, ¿ok? Y le vamos a meter un trocito de línea que es diferente a esta línea que está acá, ¿ok? Es otra línea, construida de una forma bastante particular. Eh, Esta puede ser un coaxial de un tipo y este sería otro coaxial de otro tipo. ¿Okay? Bien. Entonces, es una línea que tiene de longitud, vamos a usar la frecuencia central de operación de esta antena, tiene una longitud que es lambda 0/4. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos que es, digamos, 100 MHz, sacamos la longitud de onda, nos va a dar tantos centímetros, lo dividimos entre 4. Ese tamaño es el que va a tener de longitud, ese trocito de línea que vamos a poner aquí, lambda cuartos. Esa es una de las primeras cosas. La otra es que esta línea va a tener una impedancia característica real, siempre estamos hablando de líneas de impedancia característica real, que es dada por esta relación, Z0 por un valor RIN, que ya lo voy a explicar. ¿Okay? Entonces, multiplicamos los dos, claro, me daría ohmios cuadrados, ¿verdad? Sacamos la raíz y me queda ohmios, y el valor que me dé es el valor propio de esta impedancia característica, ¿no? De lo que estamos hablando. O sea, la impedancia característica depende de las dimensiones de la antena, de la estructura, perdón, de las dimensiones de la línea. Si es un coaxial, pues va a ser un poquito diferente al otro coaxial para que tenga ese Z1. Lo metemos ahí y acoplado. Funciona como un transformador, más o menos es la idea. Bien, pero ocupamos el RIN. ¿Qué es el RIN? Bien, la impedancia que tiene esta antena normalmente es lo que hemos llamado ZA, ¿verdad? Bueno, el ZA típicamente pudiera ser real. Si es real no hay problema, porque lo que está diciendo aquí es que yo tengo que ver un valor real, pero digamos que no sea real. Entonces, ¿qué tendríamos? Un RA conectado ahí más un JXA. Normalmente acoplar rectángulos de valores complejos es complicado, ¿no? Pues siempre buscamos que sean reales. Entonces, esto es lo que tendríamos. Entonces, no podemos ponerlo aquí directamente porque esta cosa tiene que ser real. ¿A qué se refiere? A lo que vemos del otro lado. Entonces, si lo que vemos es esto, metemos un trocito de línea Z0 y nos vamos viendo la impedancia hasta un punto en que se vuelve real. Ese es el efecto que tiene un trozo de línea, o sea, alterando la impedancia. O sea, si fuera un alambre, como lo vemos en baja frecuencia, usted diría, uy, pues si este es un alambre, tengo que ver lo mismo. No, no se va a ver lo mismo. Sino a medida nos vamos moviendo, eso es lo también resultado del asunto del análisis de líneas, nos vamos moviendo, la impedancia empieza a cambiar, ¿verdad?
empieza a cambiar, es como que se va moviendo, ¿no? Según la longitud. Como gráficamente la herramienta que se llama Carter Smith lo permite ver gráficamente. Si no, hay que hacerlo matemáticamente, ¿no? Ahí entra la longitud, entra la constante beta y va uno, y eso varía con la longitud, va moviendo el valor L hasta que se vuelve real. O sea, hay un punto en que este se va atenuando, este cambia, los dos van cambiando a medida que se mueve, hasta que llegamos a ese punto. ¿Dónde ocurre eso? En una distancia que se llama S0. Bueno, llegamos a ese punto. Tenemos la distancia y tenemos el valor. Ese valor entra aquí y construimos nuestra transformador. Simplemente tiene esta impedancia, que sería el producto de las dos por si no tuviese, si esto fuera real, la antena, digamos que fuera 73 o 67 ohmios y que no hay lo demás, entonces metemos 67. Pero es importante que lo que yo veo de este lado sea real. Y sacamos la impedancia. Muy bien. Bien, entonces se puede hacer así. Mira, este se llama transformador de lambda cuartos. No es un transformador en el sentido literal, es un trozo de línea. Ese es el transformador de lambda cuartos. Si la impedancia de la antena es real, lo que estoy diciéndoles, si la impedancia de la antena es real, el transformador se conecta directamente a la carga, o sea, a la antena. Lo conectamos pegado ahí, no hay problema. Si la impedancia es compleja, como en este caso que estamos mencionando aquí, se coloca a una distancia S0 de la antena. Esta distancia se selecciona de manera que la impedancia de entrada hacia la carga sea real y se le llama RIN, ¿verdad? El valor que se obtenga. Eso, como digo, hay forma de calcularlo facilito con una herramienta. Ahí solo mete los valores y ¡pras! Ya le da tanto, ¿no? Usted mete, hey, tengo una línea de impedancia característica de tanto y tengo este que da tanto más tanto. ¿Cuál es la longitud? Bueno, ahí se lo saca fácilmente. Ok. Ese es el S0. Y pues ahora ocupamos una línea que tenga esta impedancia característica, RIN por Z0. Z0 es la impedancia que tiene de la línea de transmisión y es real. Todos estos tienen que ser reales, ¿no? Las líneas prácticas, como le dije, son de este tipo, ¿no? Real. Todas estas estamos usando líneas simétricas aquí. Muy bien. Este es de una sola sección. ¿Cuál es la dificultad que presenta este? Bueno, es el mismo problema de la sensibilidad a la frecuencia, porque tiene que tener una longitud lambda cuartos, pero ¿cuál frecuencia? Si tiene una banda de frecuencias. Bueno, la central. Tomamos la frecuencia central para el diseño, entonces dice lambda cero, sería el punto central. Y con eso determinamos la longitud. Bueno, lo hicimos así. Pero en las otras componentes de frecuencia, a medida que nos alejamos de lambda cero, va a ser otro lambda. Entonces ya no es lambda cuartos. Y ya el asunto no, no nos va a convertir, ¿verdad? Porque lo que hace este transformador es que lo que yo veo de este lado, o sea, que si yo quiero ver qué impedancia veo hacia acá, esta impedancia, y esto tiene la propiedad de que me va a mostrar que es igual a Z0. Interesante. Entonces, es como que la línea continuara hasta el infinito, porque veo Z0. Ya dijimos que Z0 es la impresión de la línea infinita. Entonces, perfecto, ¿no? Funciona bien, pero ¿qué va a pasar cuando estamos en otra frecuencia? Ya no es lambda cuarto exactamente, sino que es por otra fracción. Entonces ya no voy a ver Z0, sino otra cosa ahí, que incluso puede ya empezar a aparecer un elemento complejo ahí, un elemento imaginario, que va haciendo una impresa compleja. Y ya el acoplamiento ya no es así tan perfecto. Puede ser perfecto a una frecuencia puntual, pero en las otras. Y eso es indeseable, porque va a implicar distorsión,
reflexiones, todo eso, no en la frecuencia central, pero sí en los otros componentes. Ahí la señal tiene un componente, tiene otros componentes extra. Bien, entonces la alternativa ahí es usar una teoría, que solo se la voy a mencionar porque estamos limitados con esto de las líneas, y miren lo que se hace, es meter una cascada de segmentos de línea. Aquí la representación se hace como una línea escalonada. Esto es más que todo una representación, ¿verdad? Porque pueden ser coaxiales, ¿no? Pueden ser de varias, incluso puede ser así. Entonces ustedes van a ver en algunos circuitos, en la placa, hay una cosa así, ¿va? Entonces alguien dice, hey, ¿por qué hicieron esa línea? Bueno, aquí aparece que solo un lado sale levantándose, ¿va? Pero la verdad que es una línea que va, puede ser que se va engrosando, ¿va? Y separando un poco, o sea, pero tiene una estructura escalonada. Eh, Uno podría decir, y esto seguramente es porque la corriente no sale con teorías raras, pero realmente lo que se está buscando, estoy hablando un pequeño transformador chiquito metido en una línea para frecuencias bien altas, porque entre más alta la frecuencia, recuerde que la longitud se reduce, entonces puede tener dimensiones bien chicas, ¿no? Las frecuencias muy altas, que se pueden hacer a nivel de una placa, ¿no? Y entonces tendríamos en ese caso una estructura de tipo escalonado, o sea, son transformadores de lambda cuartos puesto uno tras otro, de manera que gradualmente vamos llevando, eh, acoplando, ¿no? La antena, ¿no? Eh, este se le llama de multisección, ¿no? Entonces, lo que desarrolla el capítulo es la teoría para eh, diseñar este acoplador, que sería por una secuencia de trocitos de línea con impedancias características diferentes, ¿no? Uno tras otro. Esto mejora la respuesta con la frecuencia. Lo usamos también en antena. Entonces usted va a ver la antena, va a ver la línea y va a tener esta cosa en la punta y un acoplador. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Pues puede venir en una unidad pequeña encapsulada, ¿no? Pero lo que tiene adentro es eso, diseñado para una frecuencia específica. Normalmente estamos del lado de la antena, ¿va? Tratando de poner esto, no en el lado del equipo, sino en el lado de la antena. Bien, aquí vamos a explicar un poquito cómo se suman los componentes y cómo obtenemos la respuesta. Pero eso lo vamos a dejar para nuestra próxima clase. Muy bien, nos vemos en la próxima. Mañana, ¿verdad?